Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy estamos contentos porque vamos a iniciar esta serie especial de los cultos especiales de Semana Santa, de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy con la segunda palabra. Eh, Estamos gozosos de que puedan acompañarnos hoy y pues les pedimos que sigamos siempre con el ánimo de concluir esta serie hasta el día domingo en nuestra iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí un día más, Señor, para estudiar, Señor, y aprender de ti. Señor, te damos gracias por esta serie especial, Señor, de Semana Santa. Te pedimos, Padre, que bendigas a esta serie, Señor, que bendigas a los expositores de tu palabra, Señor, en esta semana, a los directores, Señor, que todo salga bien, Padre. Dejamos este tiempo, Señor, en tus santas y benditas manos, Padre, confiando en ti, Señor, y en tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor, oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un himno al Señor, específicamente hoy el himno en la cruz. Acompáñanos cantando. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Bien, continuando con el programa de hoy, tenemos la información semanal. Eh, el primer punto que tenemos para hoy son los horarios especiales de esta serie. Iniciamos hoy con la segunda palabra en el horario de 6 a 7. Vamos a continuar esta serie de lunes a sábado a las 6 de la tarde y el domingo en nuestra iglesia
a las 11 de la mañana. Mañana continuamos con la tercera palabra, la palabra del deber irrevocable, basada en Juan 19 del 26 al 27. Les invitamos a que puedan sintonizar esta serie y pues sabemos que es una serie de mucha edificación para cada uno de nosotros. También informándoles que les invitamos a todos a ser parte de una gran celebración de nuestro aniversario, conmemorando el 16º aniversario de fundación de la iglesia, en las cuales usted puede participar en las siguientes actividades. El día 2 de mayo se realizará el segundo desayuno de caballeros de 7 a 9 de la mañana. El predicador invitado para este desayuno será el pastor Francisco Custodio, quien nos estará visitando desde la Iglesia Bautista Columna de la Verdad, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana. Les invitamos a nosotros como hombres a poder participar de este segundo desayuno y a invitar a otros. Tenemos también ese mismo sábado, 2 de mayo, de 3 a 4 y media de la tarde, se estará celebrando el segundo evento de damas. La enseñanza será impartida por la hermana Lucía de Custodio, quien también nos visita de esta iglesia, la Iglesia Bautista Columna de la Verdad, ubicada en Santo Domingo. Y para cerrar, también tenemos de 5 a 6:30 p.m. nuestro segundo evento a las familias, con un mensaje de edificación para todos los integrantes de la misma. Será un día de gran celebración y bendición para toda la congregación. También del 3 al 17 de mayo estaremos realizando nuestro primer ciclo de conferencias de este año, con el tema La superioridad de Cristo como firme ancla de nuestra fe, la segunda parte. Un estudio exegético de los capítulos 7 al 13 de la Epístola a los Hebreos. Este estudio también será impartido por el pastor Francisco Custodio. Así que todos estos eventos serán momentos propicios para traer invitados y compartir la comunión con los hermanos. Les invitamos a todos a poder ser parte de estos eventos, celebrando nuestro 16º aniversario, ¿verdad? Entonces, y esperamos que todos puedan asistir. Continuando, hermanos, con este programa, le damos el paso a nuestro hermano Nan Morel, quien nos trae la segunda palabra, la palabra de salvación eterna en la cruz, basada en Lucas 23, el versículo 43. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno ver que tenemos un buen grupo de hermanos queridos de nuestra congregación conectados el día de hoy. Estamos conmemorando este evento grandioso. No hay un evento más grande en la historia de la humanidad, no me canso de repetirlo, que el evento de la cruz, porque ahí se definió un antes y un después para toda la humanidad. En primer lugar, se cumplió todo lo que había sido manifestado desde la antigüedad respecto a ese Mesías, a ese Redentor que había prometido el Señor. Y también en ese momento de la cruz se abrió la oportunidad para que todo aquel que crea en esa obra que realizó el Señor Jesucristo pueda encontrar salvación, pueda adquirir ese don tan preciado que es la vida eterna. Entonces, el hecho de que existe un periodo dentro del año en donde nosotros conmemoramos eso, yo creo que es de suma importancia y por eso con gusto eh, participamos en este estudio de las 7 palabras que emitió nuestro Señor Jesucristo de una manera audible cuando estaba ahí, en ese proceso, en ese lugar, cumpliendo con obediencia, con hidalguía, con poder y con autoridad, esa misión que había sido encomendada para él desde antes de la fundación del mundo. Vamos a compartir un material en la pantalla para que podamos hablar sobre este tema de la segunda palabra y así podamos ir viendo cada una de las partes de esta enseñanza. La segunda palabra que manifestó nuestro Señor en la cruz del Calvario fue esta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras fueron dichas por el Señor
a una persona que estaba muy cerca a él en ese momento. Estaba sufriendo del mismo castigo de la cruz, pero él sí tenía razón de estar ahí sufriéndola, porque él era un delincuente, un malhechor, mientras que el Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado como un cordero inocente que iba a redimir los pecados de toda la humanidad y de todos los que creemos en Él. Entonces la segunda palabra se llama la palabra de salvación eterna en la cruz, porque esa expresión del Señor Jesucristo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, lo que le estaba transfiriendo a la mente y al corazón de este individuo que estaba al lado de él, era una esperanza eterna. Le estaba diciendo, después de estas pocas horas o minutos que te toquen vivir acá en esta cruz, vas a estar conmigo por la eternidad. Estamos celebrando este cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Se acuerdan? En el Edén el Señor prometió un redentor. ¿Y luego qué hizo el Señor? Envió los profetas, desde Moisés hasta el último profeta, hablaron sobre el Señor Jesucristo. El personaje principal de la Sagrada Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman el Tanaj, habla sobre el Señor Jesucristo. Todos los profetas mayores, los profetas menores, los libros poéticos, eh, la ley, la Torá, todo habla sobre, tiene que ver con el Señor Jesucristo, con ese Redentor, ese Mesías, ese que el pueblo de Israel estaba esperando. Y nosotros estamos celebrando en esta semana que vino ese Redentor, que ya ese Redentor estuvo acá, como lo dice el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después más adelante dice, y aquel verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Y él dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Eso es lo que estamos celebrando, hermanos. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa promesa que se le dio al hombre en la antigüedad. Tenemos que reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y sobre todo, estamos también exaltando la obediencia del Señor Jesucristo, porque esa tarea que Él cumplió no la hubiera podido realizar ningún ser humano imperfecto como nosotros. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, el Señor Jesucristo, que es Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces hoy continuamos con este estudio de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. La primera palabra, todos los que estuvimos ayer en la iglesia, nos dimos cuenta que en Lucas 23:34 dice, el Señor Jesucristo manifestó una expresión y fue registrada bueno, por los evangelios, y en este caso vamos a utilizar lo que dice Lucas, porque ahí es donde dice, donde se ve clara esta expresión que manifestó el Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Eso se refiere a los guardias que estaban repartiéndose los vestidos del Señor Jesucristo. Pero las palabras que expresó ahí el Señor fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no estaba perdonando a cualquiera el Señor. El Señor se estaba refiriendo a todos esos que le habían ocasionado un gran daño, ese grave daño que lo tenía ahí clavado en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre y sufriendo por las heridas y laceraciones, moretones y todo tipo de maltrato que había recibido su cuerpo físico. Esos que le habían afectado también de manera verbal y otros que lo habían escupido
y que lo habían maltratado de diferentes formas. Estaba el Señor Jesucristo nada más y nada menos pidiendo perdón por esas personas que lo habían dañado. Pero ese perdón que el Señor expuso al Padre en una oración de amor inefable ahí en la cruz del Calvario, se extiende también para toda la humanidad. Y el efecto de esa oración del Señor Jesucristo ha llegado hasta nuestros días. Y por esa oración y por esa obra que Él realizó en la cruz del Calvario, por todo lo que el Señor ha ejecutado a favor nuestro, es que el día de hoy podemos celebrar nosotros que descansamos en esta acción que ejecutó el Señor en la cruz para que nosotros pudiéramos encontrar perdón del Padre y pudiéramos ahora guardar una esperanza en el corazón, esa esperanza de vida eterna. Entonces, esa oración del Señor Jesucristo dio beneficio no solamente a esas personas que estaban en su entorno, que ya se empezó a ver el beneficio. Hablamos ayer en las conclusiones que un soldado romano, el centurión que estaba ahí cerca de la cruz, al pie de la cruz, exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, a él se le quitó la venda de sus ojos y pudo identificar al Señor Jesucristo. Algo parecido sucedió también con ese personaje del que vamos a hablar hoy, el que estaba en la cruz cuando le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón, bueno, en realidad no dice la Biblia ladrón, sino que dice malhechor. Ese malhechor, podemos también utilizar otra palabra sinónima que es delincuente, que estaba pagando ahí su delito en la cruz, también pudo identificar al Señor Jesucristo, pudo ver que Él era el Mesías, que Él era el Redentor, y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. También un personaje del Sanedrín que nosotros podemos ver en Juan 3, se acercó al Señor de noche, que es Nicodemo. Cuando hablamos a alguien del Sanedrín, estamos hablando del orden teológico que había ahí, ¿verdad? De esa estructura teológica que gobernaba al pueblo de Israel. Este Nicodemo, dice Juan 19:39, el que antes había venido a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, para preparar el cuerpo del Señor Jesucristo. O sea, inmediatamente ahí él ya se estaba identificando con el Señor. Pero más adelante, en el libro de los Hechos, podemos ver cómo el día de Pentecostés el Señor utilizó ya a los apóstoles y específicamente al apóstol Pedro dando un discurso y les habló del Señor Jesucristo y les habló de aquel del Antiguo Testamento que había estado entre ellos ya cumpliendo las profecías y les dice en el versículo 17 del capítulo 3, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Así como en la cruz el Señor se refirió a todos estos pecadores y todos estos que lo habían dañado como ignorantes, porque le dijo el Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues el apóstol Pedro les dice a toda esta multitud, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y después de eso se convirtieron 3,000 personas. Cuando el Señor le exclamó al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo hizo en la plenitud de su presencia, de ese conocimiento previo que Él tiene, esa capacidad única en Dios. Y eso permite que ese perdón cubra a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esa oración que ejecutó Él en la cruz por todos los que habían transgredido la ley y los que lo habían en ese momento masacrado, torturado, vituperado, escupido y lo habían gritado y blasfemado, no solamente ese perdón estaba destinado para ellos, sino que también para todos los que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo en la cruz.
Y antes, justamente antes de que el Señor fuera prendido, después de que estableció la comunión de la cena del Señor, cuando iban caminando ellos hacia el jardín a orar, el Señor oró por nosotros. Primero oró por los apóstoles y luego le dijo al Padre, mas no ruego por ellos solamente, o sea, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí entonces, hermanos, nosotros podemos ver cómo el Señor había pensado en usted y en mí desde antes que nosotros existiéramos. Y por eso no nos podemos cansar de darle gloria y gratitud a ese Dios todopoderoso, misericordioso y amoroso, que envió al Señor Jesucristo a la cruz por usted y por mí. Ahora vamos con la segunda palabra. La segunda palabra, dijimos, la palabra de salvación eterna en la cruz. Entonces Jesús le dijo a ese malhechor que estaba del lado de él, que ya escuchamos cuál fue la petición del malhechor. El malhechor le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le está hablando ahí con palabras precisas y claras. Él no está dejando ahí ningún ápice de duda o alguna expresión que cree alguna falsa expectativa en la persona que lo está escuchando. Él está hablando claro y le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Pero veamos el contexto. Vamos a empezar a leer desde el versículo 32 hasta el 43. Vamos a tratar de hacerlo rapidito aquí en Lucas 23. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya hablamos de eso, fue la primera palabra o la primera expresión del Señor en la cruz, hablándole al Padre en oración por todo eso que lo estaban dañando. Y entonces sigue diciendo el texto, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la segunda expresión gloriosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál era la condición del Señor Jesucristo cuando pronunció esta segunda expresión? Estaba siendo humillado, estaba crucificado, estaba pagando la sentencia que debía de pagar el peor de los delincuentes de esa época en la cruz. El Imperio Romano utilizaba ese castigo para dar una lección a los peores delincuentes de la sociedad y al Señor Jesucristo lo habían puesto al nivel de lo peor de la sociedad. Estaba crucificado, humillado, había sido maltratado desde su aprehensión hasta ese momento en donde su cuerpo físico ya estaba desvaneciéndose lentamente hasta la muerte. El Señor sufrió azotes, torturas, escarnio, deshidratación, dolor, soledad,
desamparo, entre muchas cosas más. Y esta humillación ya había sido profetizada y se estaba cumpliendo en ese momento lo que los profetas habían dicho. Veamos Isaías 53:3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En esa condición estaba el Señor Jesucristo cuando estaba expresando todas estas palabras que estamos estudiando en esta semana. Él de igual forma estaba siendo tentado, estaba frente a un pueblo y frente a unos delincuentes que estaban del lado de él, que lo tentaban, le decían: si tú eres el Cristo. Eh, Eso, hermanos, simplemente era una estratagema de Satanás para ver si en el último momento, utilizando estas personas, el Señor se arrepentía y no ejecutaba su obra, porque esa obra, hermanos, ya vamos a ver más adelante, no solamente produce esa plenitud de la gracia para la humanidad y esa oportunidad de salvación, sino que también era una sentencia de muerte para la serpiente antigua, para Satanás. Esa sentencia de la muerte eterna en el lago de fuego, ahí se iba a dictar ya su sentencia. Entonces vemos en Lucas que la gente le decía, Lucas 23:35, y aún los gobernantes y el pueblo le decían, y se burlaban de él y decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Pero más adelante podemos encontrar en el Nuevo Testamento cuando el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia de Cristo con toda la humanidad. Y miren qué importante esta última frase de este texto. Fue tentado hasta el final. ¿Y cuál era el final, hermanos? Este momento en donde le están diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ven cómo la palabra de Dios tiene una coherencia preciosa, hermanos. Cómo podemos descubrir los elementos en uno y en otro libro de la palabra de Dios donde nos indican quién es nuestro Señor Jesucristo. El Señor también en la cruz estaba siendo sumiso. Esa era una condición que Él estaba ahí manifestándonos a todos, la sumisión al Padre por cumplir el plan. A pesar de Él tener el poder para evitar esa situación, el Señor tenía la capacidad de hacerlo. Si Él es Dios, el Señor nunca mostró un atisbo de inseguridad en cuanto a lo que debía de hacer. Él estuvo siempre en sumisión al Padre y cumplió el plan. Ese plan que se había manifestado, se había concebido desde antes de la fundación del mundo entre las tres personas de la Trinidad. ¿Y cuál era ese plan? Salvar al hombre del destino fatal al que lo llevaba a su condición de pecado. ¿Y cómo? Enviando un redentor, un sacrificio, un derramamiento de sangre para que esa sangre pudiera pagar por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y solo por medio de una muerte tan valiosa como la del Señor Jesucristo podía pagarse el pecado de toda la humanidad. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y podemos ver también en Mateo 26:39 la preparación del Señor Jesucristo antes de la cruz. Él se postró sobre su rostro orando y diciéndole al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Obviamente el Señor Jesucristo en su humanidad, Él sabía lo que le esperaba.
pero también en su deidad y en su capacidad de obediencia y sumisión, él estaba ya disponiéndose para enfrentar lo que había de venir. Ese es el Señor sobre el cual estamos hablando. Ese es el único que puede propiciar perdón de los pecados. El Señor Jesucristo tenía el poder y la autoridad para impedir todo lo que le había acontecido ahí en el momento que ya estaba en la cruz. Desde el momento de su arresto, el Señor confirma esa capacidad que él tenía cuando reprende a Pedro por hacer uso de su espada para impedir que fuera prendido. Le dice en el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para su protección, ¿verdad? Pero el Señor sabía lo que tenía que enfrentarse y Él entendía que era parte del proceso que tenía que pasar esto que estaba aconteciendo. Los discípulos todavía no tenían una visión clara, estaban desconcertados. Pero luego de eso, cuando ya se dieron cuenta de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, de que lo sepultaron y que al tercer día resucitó, a ellos no les quedó de otra que ofrecer su vida absoluta a la obra del Señor Jesucristo. Y podemos ver el ejemplo del trabajo que ejecutaron estos apóstoles del Señor. ¿Por qué permitió el Señor que lo arrestaran y lo castigaran injustamente hasta ser crucificado? Es una pregunta que se podría hacer cualquier persona con un poquito de inteligencia y capacidad de razonamiento. Diría, ¿por qué un justo, por qué un inocente dejaría que lo arrestaran y lo castigaran injustamente? El Señor sabía que debía de ser sacrificado como el Redentor, ese Cordero de Dios que estaba profetizado desde la antigüedad. Y así se lo dijo a sus discípulos al momento de ser arrestado. Vamos al versículo 54, siempre el capítulo 26 de Mateo. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? De que es necesario que así se haga, les dice. Y podemos retroceder hasta el Génesis y ver que en el Génesis ya estaba mencionado este tema, que tenía que pasar por esto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Génesis 3:15, refiriéndose a Dios, hablándole directamente a la serpiente antigua que es Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y estamos hablando de esa sentencia de muerte de Satanás, muerte eterna en el lago de fuego por causa de toda la maldad que ha cometido desde el inicio de los tiempos cuando se le reveló al Señor. Y termina diciendo este protoevangelio o la primera vez que se menciona el Redentor en las Sagradas Escrituras, tú le herirás en el calcañar. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en este momento? Desde que aprendieron al Señor hasta que murió en la cruz. Era la herida en el calcañar que estaba produciendo Satanás. Pero esa herida no era una herida de muerte absoluta. La muerte del Señor Jesucristo era transitoria porque Él venció a la muerte y venció al pecado y al tercer día resucitó. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo asumió la tarea de entregarse en la cruz, en sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que el Señor permitió que lo arrestaran y lo castigaran injustamente hasta ser crucificado y muerto. Entonces analicemos con más profundidad ya el versículo o esta expresión del Señor Jesucristo cuando le dijo al malhechor a su lado, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Veamos nuevamente el contexto. Versículos 32 y 33 de Lucas 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, ahí le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Ahora veamos el comportamiento de estos dos malhechores. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, señalando al Señor Jesucristo, ningún mal hizo. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor que lanzó al Señor Jesucristo esas palabras negativas, ese que le decía, sálvate a ti mismo, ese que lo injuriaba, ese malhechor vivía en la condición que vive todo ser humano que no ha tenido un encuentro con la luz de Cristo. Vivía en la ceguera espiritual. Esa es la condición de toda la humanidad sin Cristo. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3. Todos los seres humanos, por causa del pecado, padecemos de ceguera espiritual y esa era la condición de ese hombre. Él no tenía capacidad de visualizar su realidad ni de discernir lo eterno. Él quería ser salvado sin ningún asomo de arrepentimiento y él decía, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él estaba pensando en su condición mundanal, en esa condición material, esa condición que se enfocaba en seguir viviendo en este mundo material, pero en ningún momento él estaba viendo todas las trascendencias eternas que podría tener esta condición en la que él estaba. Mientras que el otro malhechor, él vio la luz de Cristo. Ese hombre malhechor, a pesar de haber sido condenado por la ley terrenal a muerte en cruz, ¿se imaginan la clase de delitos que él cometió? Ahí es donde podemos hablar de aquello que hemos estado estudiando o que comenzamos a estudiar este jueves anterior en el culto de doctrina para la vida. El Señor no hace acepción de personas, porque este hombre era un delincuente. Para estar ahí en la cruz, él había cometido algún acto atroz, pero él tuvo la capacidad de diferenciarse del corazón oportunista que tenía aquel que estaba en su misma condición. Porque aquel lo que quería era, bueno, si este realmente tiene poder, que se salve él y nos salve a nosotros. Porque seguramente habían escuchado de las obras que el Señor Jesucristo había hecho. Aquel, como un oportunista, quería que el Señor lo salvara de manera material, física, para seguir viviendo en un mundo material. Pero este tuvo una capacidad diferente. Pudo visualizar al Señor Jesucristo tal como Él era. Y por causa del mismo testimonio del Señor Jesucristo, porque Él seguramente quedó impactado cuando vio a aquel hombre santo, bueno, no emitir ninguna palabra en contra de sus verdugos, sino todo lo contrario, dirigirse al Padre y decirle, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él logró ver al Señor Jesucristo como el redentor de sus pecados y lo podemos ver según lo que él confiesa. Podemos ver cómo visualiza su realidad y confiesa su pecado cuando le dice al otro, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él está viendo cuál es su realidad, cuál es su condición, así como nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios y nos pudimos ver ante el reflejo de nuestra realidad, que somos pecadores. Él estaba en esa misma condición en ese momento. Y por otro lado, él reconoció la justicia de Cristo. Este ningún mal hizo, le dijo al otro. Es lo que sucede de igual forma con nosotros cuando entendemos
que la justicia de Cristo, ese ser justo que no cometió ningún pecado, que no cometió delito para estar en la cruz, pagó ahí en la cruz para que esa justicia pudiera cubrirnos a nosotros y que ahora pudiéramos vernos ante el Padre como justos. También este hombre clamó misericordia, igual como nos ha pasado a todos los que hemos creído en el Señor. Acuérdate de mí, perdóname, Señor. Y también este hombre reconoce al Mesías prometido. Le dice, cuando vengas en tu reino, reconociendo quién es Jesús, tal como la Biblia lo describe perfectamente. Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que va a gobernar por toda la eternidad en un reino eterno y la humanidad va a estar bajo sus alas ya en ese momento eterno donde estemos todos los que hemos sido redimidos por el pago que él efectuó en la cruz del Calvario. Entonces, por la acción de Jesús en la cruz, todos los pecadores podemos encontrar salvación eterna, así como la encontró este hombre, digámoslo así, inmensamente afortunado porque lo crucificaron nada más y nada menos que al lado del que podía salvarlo y podía darle vida eterna. Y gloria a Dios, porque vemos al Señor Jesucristo hasta en el último momento actuando a favor del pecador. ¿Qué podemos concluir de esta expresión entonces? En primer lugar, podemos visualizar sin ninguna duda la autoridad de Cristo para dar vida eterna. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él es Dios. El hombre, por causa de sus pecados, tanto el que heredamos de Adán como el que hemos cometido, estamos condenados a la muerte eterna. Esa muerte que nos conduce ¿a dónde? A ese lago de fuego que está destinado para Satanás y todos los demonios que se rebelaron, los ángeles que se rebelaron del cielo, que ahora son demonios, pero también para todos los que le dan la espalda al Señor. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso, entonces, Dios envió a su Hijo para que por medio de su obra nosotros pudiéramos obtener vida eterna. Y sigue diciendo Romanos 6:23 en la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor tiene capacidad de dar vida eterna. Cuando el Señor le dice al malhechor que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso, se lo dijo con autoridad absoluta porque Él posee esa autoridad sobre la vida y la muerte. Él es Dios. También podemos entender que existe una eternidad. No podemos negar eso. El Señor Jesucristo menciona el paraíso y deja claro que ese era el lugar a donde Él también iba en ese momento. Podemos ver cómo la palabra de Dios habla de esas dos condiciones del hombre, la condenación y perdición y la vida eterna o salvación. Juan 3:16 al 18 lo describe claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El delincuente, el malhechor que estaba al lado del Señor Jesucristo, creyó en Él y en ese momento recibió esa cobertura, ese bálsamo, ese cariño, esa inmensidad de amor de Dios que solo se puede percibir cuando realmente hemos sido salvos. Ese delincuente, aunque hubiese cometido el peor de los pecados frente al hombre, frente a Dios, era un hombre justo, porque el Señor lo había justificado, el Señor lo salvó, porque lo cubrió con su justicia. Y ahora, ese mismo día, tal como el Señor se lo manifestó, iba a estar con él en el paraíso. Y sigue diciendo el versículo 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No se equivoquen.
¿Cuántas personas andan equivocadas en el mundo diciendo, es que eso de la religión lo único que hace es señalarnos y nos acusan y nos maltratan? Cuando en realidad lo que habla sobre el Señor Jesucristo, lo que se refiere al Señor Jesucristo, que ellos consideran una religión, tiene que ver con salvación, tiene que ver con esa muestra inefable de amor del Padre que envió a su Hijo para que fuéramos salvos. El Señor envió al Señor Jesucristo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, ese del cual estaremos hablando toda esta semana y estaremos reconociendo la obra que Él ejecutó en la cruz del Calvario. Con esto, hermanos, estamos finalizando esta segunda palabra. Solo les voy a pedir que me acompañen en oración para agradecerle al Señor por su palabra. Padre, estamos sumamente complacidos porque vemos en tu palabra, Señor, cómo tú actúas a favor de cualquier persona que reconoce quién eres tú, que reconoce la obra que tú has hecho, que reconoce, Señor, que desde antes de la fundación del mundo, que desde antes que nosotros existiéramos, tú ya habías pensado en una oportunidad para que fuéramos salvos. Gracias, Señor, porque nunca nos has descartado, porque siempre has pensado en nosotros y porque el Señor ejecutó esa obra en la cruz y nos ha mostrado la plenitud de tu amor. Señor, entendemos que no hay pecado grande ni pequeño que no pueda ser perdonado, porque el amor tuyo, Señor, por medio de la acción de Cristo, abarca y cubre y vale más que cualquier pecado. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos a toda esta congregación y ponemos también en tus manos esta actividad de las 7 palabras que vamos a estar desarrollando la semana, para que nos permita, Señor, crecer y sobre todo fortalecernos en nuestra fe, reconociendo quién eres tú, nuestro único y suficiente Salvador. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, ya para ir finalizando, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, así que acompáñenme en oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque hemos podido hoy aprender de ti, Señor, de tu palabra, por medio de esa segunda palabra, Señor, que tú expresaste en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, y también te pedimos, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Padre, que podamos siempre aportar a tu obra, Señor, y que podamos ver, Señor, esa obra ya finalizada, Señor. Confiamos, Señor, en tu providencia, Señor, y sabemos que tú no nos has dejado abandonados, Señor. Te pedimos, Señor, que proveas empleo, Padre, que proveas una fuente de ingresos, Señor, a las personas que no tienen, Señor. Y te ponemos, Señor, a todos los hermanos, Señor, de esta congregación, Padre, en tus manos, que seas tú siempre proveyendo en su mesa, Señor, empleo, Padre, que puedan estar siempre eh, en una actitud, Señor, de reverencia hacia ti, Padre, y puedan confiar, Señor, siempre en ti. Te dejamos, Señor, este momento, Padre, en tus manos, Señor, y te pedimos que nos permitas seguir, estar conectados aquí, Señor, aprendiendo de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén.